Imagínese pasar toda una vida creyendo que está en el camino correcto, solo para descubrir que al final se equivocó. La Biblia es clara: no todos los que dicen que es cristiano heredará el reino de los cielos. ¿Y el más aterrador? Muchas personas dentro de las iglesias viven de una manera que las aleja de Dios sin darse cuenta. En este video, exploraremos 7 tipos de cristianos que, según las Escrituras, corren el riesgo de perder la vida eterna. Es posible que se sorprenda al descubrir que algunas de estas actitudes son más comunes de lo que piensa. Pero tenga cuidado, no se trata de señalar los dedos, sino de abrir los ojos para vivir una verdadera fe. ¿Estás en esta lista? Y lo más importante, ¿cómo evitar estos errores y mantenerse firme en el camino a la salvación? Quédate hasta el final, porque hablemos de verdades que no siempre se dicen en los púlpitos, pero pueden transformar tu vida espiritual. Si este mensaje ya te ha tocado algo, entonces es porque Dios quiere despertarte hoy. Vamos a sumergirnos juntos en la palabra y entendemos lo que realmente espera de nosotros. El dinero solo no es el problema, pero cuando se convierte en nuestro mayor enfoque, nuestro mayor deseo, estamos en terrenos peligrosos. Jesús fue directo a decir que es más fácil para un camello pasar por el fondo de una aguja que un hombre rico en el reino de Dios. Mateo 19:2324. Esto no significa que ser rico sea pecado, pero que el amor por el dinero puede alejar a alguien de la presencia de Dios. Muchos caen en la trampa de confiar más en sus posesiones que en el Señor, y allí vive el peligro. Pablo advirtió que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:910. Cuando limitamos nuestra confianza en la cuenta bancaria y no en la provisión de Dios, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos de la codicia. ¿Has visto personas que nunca están satisfechas, siempre queriendo más? Es un ciclo interminable. Dios no tiene problemas para bendecirnos financieramente, pero quiere que nuestros corazones estén en Él, no en riquezas. Jesús enseñó que deberíamos reunir tesoros en el cielo, no en la tierra. Mateo 6:1921. Esto significa que nuestra mayor inversión debe estar en la vida eterna, no solo en bienes materiales. Si hoy en día todas sus riquezas desaparecen, ¿su fe se mantendría firme? Esta es la prueba real. Cualquiera que confíe en Dios sabe que Él es la fuente inagotable de provisión. El problema comienza cuando buscamos dinero por encima de la voluntad de Dios. Muchos justifican diciendo que necesitan trabajar demasiado para dar un futuro mejor a la familia, pero terminan descuidando la fe, la comunión e incluso los principios cristianos. ¿Cuántos no comprometen la honestidad o ignoran el llamado de Dios solo para ganar más? Esto se llama idolatría, y cualquier cosa que pongamos sobre el Señor se convierta en un ídolo. Si siente que el dinero ha ocupado un espacio más grande que en su corazón, la solución es realinear sus prioridades. Dios no quiere que vivas en la miseria, pero no quiere que el materialismo lo consuma. La verdadera prosperidad viene cuando obedecemos a Dios y colocamos la fe por encima de las finanzas. Y recuerde, la riqueza sin propósito y sin Dios es un castillo de arena, listo para desmoronarse. El perdón no es una opción para el cristiano, es un mandamiento. Jesús fue directo a decir que si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará. Mateo 6:1415. Pero seamos sinceros, perdonar no siempre es fácil. Cuando alguien nos lastima profundamente, la tendencia humana es mantener lastimadas y querer justicia. El problema es que esta justicia a menudo se convierte en rencor, y el rencor se convierte en un peso espiritual que nos separa de Dios. Mantener el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Mientras estamos reflejando el dolor, la otra persona puede ni siquiera recordar lo que hizo. ¿Y quién sufre? Nosotros mismos. El corazón endurecido por el odio no puede experimentar la plenitud del amor de Dios. El cristianismo se basa en la gracia, y la gracia significa recibir algo que no merecemos. Así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Jesús le dijo a la parábola del criado despiadado. Mateo 18:2135 para mostrar el tamaño de nuestra deuda perdonada. Si Dios perdonó los pecados inconmensurables, ¿por qué nos negamos a liberar el perdón por delitos menores? La falta de perdón crea un bloqueo espiritual, evita que nuestra oración sea respondida e incluso retrase nuestras bendiciones. No vale la pena llevar esta carga. Muchas personas confunden el perdón con la reconciliación. Perdonar no significa olvidar, permitir que alguien continúe lastimándonos. Significa liberar amargura, dar la situación a Dios y seguir adelante. Si es posible, debemos restaurar las relaciones, pero sobre todo debemos mantener nuestros corazones limpios ante Dios. Cualquiera que no perdona construye una prisión y tira la llave, pero esta prisión se encresta a sí mismo. ¿Quieres saber si realmente perdonas a alguien?
cuando el nombre de esta persona ya no causa dolor en su corazón. Si todavía hay resentimiento, solicite ayuda al Espíritu Santo. Ore por esa persona, declara bendiciones sobre su vida, que lo cambian todo. El perdón es un acto de fe y obediencia. Y lo que es más importante, perdonar nos hace más como Cristo, quien incluso en la cruz le pidió al Padre que perdonara a los que lo crucificaron. Vivimos en un momento en que ser aceptados en todo el mundo parece más importante que complacer a Dios. Pero la Biblia es clara: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. A menudo, los cristianos terminan cediendo a la presión de la sociedad para no parecer radicales o fanáticos. Pero Jesús nos advirtió que el camino de la salvación es estrecho, y pocos entran a través del Mateo 7:314. ¿Realmente estamos viviendo para Dios o simplemente tratando de encajar en el mundo? El peligro comienza cuando intercambiamos valores bíblicos por la aceptación social. ¿Cuántas veces vemos a los cristianos relativando la verdad para no parecer intolerantes? O justificar comportamientos contrarios a la palabra para sentirse más incluidos. Esto se debe a que, en el fondo, muchos tienen más miedo de ser rechazados por los hombres que de desagradar a Dios. Pero si queremos complacer al Señor, debemos preguntarnos a quién estamos buscando impresionar. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. Si buscamos la aprobación del mundo, inevitablemente nos alejamos de los principios divinos. Los medios de comunicación, la cultura e incluso algunas iglesias han dado forma a un cristianismo moderno, sin arrepentimiento, sin santidad y sin compromiso real con Dios. El problema es que este cristianismo no salva a nadie. Seguir a Cristo significa llevar la cruz, y llevar la cruz a menudo significa ir contra la marea. Por supuesto, eso no significa que necesitemos ser groseros o condenados a personas. Jesús mismo caminó entre los pecadores, pero nunca dio forma a su estilo de vida. Por el contrario, cambió sus vidas. El verdadero cristiano no necesita ser el mismo que el mundo para influir en él. Nuestra llamada es ser ligera, y la luz no se mezcla con la oscuridad. Brilla, mostrando una mejor manera. Si te das cuenta de que has buscado la aceptación de más personas que la aprobación de Dios, es hora de revisar tus prioridades. ¿Qué es lo más importante, ser querido por el mundo o ser reconocido en el cielo? Al final, solo una de estas opciones conduce a la vida eterna. Y recuerde: quien busque primero el reino de Dios nunca estará indefenso, porque Él cuida a aquellos que realmente lo siguen. Aceptar a Cristo no significa continuar viviendo en el pecado como si nada hubiera cambiado. La Biblia es clara: si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no se deja sacrificio por los pecados. Hebreos 10:2627. Esto significa que aquellos que eligen intencionalmente están rechazando el propio sacrificio de Jesús. Desafortunadamente, muchos viven una fe superficial, diciendo que Dios entiende mientras ignora el llamado al arrepentimiento. El problema del pecado deliberado es que endurece el corazón. Al principio, la conciencia incluso advierte: esto está mal. Pero cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo repetidamente, el pecado se convierte en un hábito, y el arrepentimiento se vuelve cada vez más raro. Peor aún, muchos comienzan a justificar sus acciones con frases como nadie es perfecto o Dios es amor, lo perdona todo. Sí, Dios es amor, pero también es justicia. La verdadera conversión genera transformación. Si alguien sigue viviendo de la misma manera, sin ningún cambio, ¿realmente le dio vida a Cristo? El arrepentimiento no se disculpa solo, está cambiando de dirección. Un cristiano que ama a Dios de la verdad siente dolor en el pecado, porque entiende que duele su relación con Él. Además, el pecado repetido nos aleja cada vez más de Dios. La oración se enfría, leer la palabra se vuelve rara, y la persona comienza a perder el hambre espiritual. Esto es peligroso. Cuanto más tiempo permanezcamos en el error, más difícil será. El pecado esclaviza, pero Jesús vino a liberarnos. Si el Hijo lo libera, realmente será libre. Juan 8:36. Si hay un pecado recurrente en tu vida, no lo ignores. Dios no rechaza a los que se arrepienten del corazón. Pida fuerza al Espíritu Santo que abandone lo que te aleja del Señor. No te acostumbres a los pecados que se usan a la santidad. Cuanto más cerca de Dios estamos, se volverá el pecado menos atractivo. Jesús no apoya a los cristianos cálidos. En Apocalipsis 3516, hace una de las advertencias más difíciles de la Biblia: porque eres cálido y no estás frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esto significa que Dios prefiere a alguien totalmente lejos de él que a alguien que finge ser cristiano, pero vive sin compromiso. El cálido cristiano no rechaza abiertamente a Dios,
pero tampoco vive una verdadera fe. Está en el punto medio, acomodado y sin fervor espiritual. El problema es que este cálido es traicionero. Ella engaña, haciendo que la persona crea que está bien con Dios, cuando de hecho está distante. El cálido cristiano va a la iglesia, pero no vive el evangelio. Él reza cuando necesita algo, pero ignora a Dios en el resto del tiempo. Él dice que ama a Cristo, pero su vida no refleja esta declaración. Es un cristianismo sin profundidad, sin pasión y sin compromiso. El peligro de la calidez espiritual es que genera conformismo. El cálido no busca crecer en la fe, porque cree que ya es lo suficientemente bueno. No se molesta en vivir en el pecado, porque piensa que Dios es agradable y siempre perdona. Pero Jesús nos llama a una fe intensa, viva y transformadora. O estamos ardiendo por Dios, o nos estamos alejando de Él. No hay término medio. Si sientes que tu fe se ha enfriado, la buena noticia es que todavía hay tiempo para reavivarla. El primer paso es reconocer a este cálido y buscar a Dios con sinceridad. Lea la palabra, ore con intensidad, rápidamente, busque la comunión con los cristianos que viven una verdadera fe. El fuego del Espíritu Santo no habita en corazones cálidos, quiere calentar su alma y llevarte a un nivel más profundo con Dios. No hay nada peor que pensar que se guarda cuando, de hecho, solo está engañado. Dios quiere que los cristianos fervientes lo busquen con todo su corazón. Si tu fe ha sido cálida, es hora de decidir ¿quieres vivir para Dios de verdad o continuar en el término medio? Porque una cosa es segura en el reino de Dios, no hay lugar para la indecisión. El cristianismo y el amor son inseparables. Jesús nos dejó un mandamiento claro: ámense unos a otros, como yo te amaba, en Juan 1334. Sin embargo, muchos cristianos viven una fe que solo se refiere a las reglas personales, las doctrinas y las bendiciones, pero olvidan lo esencial, el amor del prójimo. La Biblia dice que cualquiera que dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, en Juan 4:2021. Es decir, no hay forma de estar en comunión con Dios sin mostrar amor por las personas que nos rodean. El problema es que el amor no siempre es fácil. Perdona a los que nos hirieron, ayudan a quienes no pueden pagar, a tener paciencia con quienes nos irritan, todo requiere esfuerzo. Pero el verdadero amor no se basa en sentimientos, sino en decisiones. Jesús nos amaba cuando todavía éramos pecadores, sin merecer. Romanos 5:8. Del mismo modo, nuestro amor por los demás no debe depender de cómo nos traten, sino de la obediencia a Dios. Descuidar el amor puede manifestarse de muchas maneras: indiferencia, orgullo, falta de compasión. Hay cristianos que son duros con los errores de los demás, pero esperan misericordia para sí mismos. Otros están preocupados por parecer espirituales, pero ignoran las necesidades de los demás. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero cristianismo se mide por el amor, y Él usó la parábola del buen samaritano para recordarnos que amar es actuar. Lucas 10:2537. El amor no es solo palabras hermosas o sentimientos vacantes. Amar es servir, perdonar, ayudar, interceder, apoyar. Amar es dar sin esperar para recibir, extender la mano a aquellos que la necesitan, incluso cuando nadie está viendo. Un corazón lleno de Dios desborda el amor. Si no hay amor, algo anda mal. El cristiano que no ama no puede decir que él conoce a Dios, porque Dios es amor, en Juan 4:8. Así que deténgase y reflexione: ¿tu fe ha estado marcada por el amor? ¿O has vivido un cristianismo egoísta, centrado solo en tu propio bienestar? Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo, y nada brilla más que el amor genuino. Si quieres parecerte a Jesús, comienza a amar como lo amaba. Muchos creen que debido a que vivimos en gracia, las leyes de Dios ya no son importantes. Pero Jesús era muy claro: no pienses que vine a destruir la ley o los profetas, no vine a destruirlos, sino a cumplirlos. Mateo 5:17. Esto significa que los mandamientos de Dios siguen siendo la base de una vida santa. El problema es que muchos cristianos modernos prefieren un evangelio sin compromiso, donde solo se acepta lo que agrada y lo que requiere renuncia. El rechazo de las leyes de Dios ocurre sutilmente. Algunas iglesias predican que obedecer los mandamientos es legalismo, cuando en realidad es un asil de amor por Dios. Si me amas, mantén mis mandamientos. Juan 1415. Pero, ¿qué vemos? Los cristianos relativando la palabra, dando forma al evangelio para encajar en sus voluntades y justificando sus pecados con excusas como: Dios conoce mi corazón. Sí, Él sabe, y por eso llama arrepentimiento. Cuando rechazamos los principios de Dios, estamos diciendo, en la práctica, que sabemos más que Él. El enemigo siempre usa la misma estrategia: plantar dudas sobre la palabra de Dios y seducir a las personas con la idea de la independencia.
Pero la Biblia enseña que el miedo al Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Los que aman a Dios no obedecen por miedo, sino porque entienden que sus caminos son perfectos. No podemos elegir qué partes de la Biblia queremos seguir. Si queremos las bendiciones, también debemos aceptar las instrucciones. Dios no cambia para encajar en la cultura del mundo, debemos darnos forma a su voluntad. Cuando ignoramos sus mandamientos, nos alejamos de Él y tiene consecuencias eternas. Entonces, la gran pregunta es: ¿has vivido de acuerdo con la palabra o de acuerdo con tu propia voluntad? La Biblia no es un libro de sugerencias, sino un manual de vida. Los que lo siguen encuentran paz, dirección y salvación. Quien rechaza los mandamientos de Dios al final es rechazar a Dios mismo. Hemos llegado al final de este estudio, y ahora es el momento de reflexionar. ¿Ha demostrado su vida una verdadera fe o se identificó con algunos de estos errores? Dios no quiere que nadie se pierda, pero tampoco obliga a nadie a seguirlo. La elección es nuestra. ¿Qué harás con lo que has aprendido hoy? ¿Vas a ignorar estas alertas o buscar una relación más profunda con Dios? La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si alguno de estos puntos habló a su corazón, no vea esto como una condena, sino como una invitación de Dios para regresar a la forma correcta. Siempre está listo para perdonar y restaurar a los que realmente se arrepienten. Pero recuerde, solo saber estas verdades no es suficiente. Debes ponerlas en práctica. Ahora pregúntese: ¿cómo puedo fortalecer mi fe y abandonar cualquier rasgo de cristianismo cálido en mi vida? ¿Estoy priorizando la voluntad de Dios o tratando de complacer al mundo? Y lo más importante, si Jesús volviera hoy, ¿me reconocería como un verdadero seguidor? Estas son preguntas que pueden cambiar su destino eterno. Si este mensaje lo ha impactado, compártalo con alguien que también necesita escucharlo. Suscríbase al canal y permita las notificaciones para continuar recibiendo contenido que lo ayude a crecer espiritualmente. Juntos, busquemos una fe firme, profunda y transformadora.